Hoy día vamos a hablar de este tema, ¿vale? De la interpretación visual de las imágenes aéreas y satelitales, ¿ya? Teniendo en cuenta que ya hemos pasado por toda nuestra parte vinculada a la cartografía, ya sabemos entonces qué son los sistemas de coordenadas, ¿vale? Cuáles son los principales problemas que nos enfrentamos cuando queremos representar la superficie de la Tierra sobre un documento plano, ¿cierto? Sobre una superficie plana como una carta y un mapa. Hemos revisado también hasta el momento el tema de los sistemas de información geográfica, cómo ellos se organizan, sus componentes. Y bueno, ya es hora de irnos desplazando a otros temas que tienen que ver un poco con la teledetección, ¿ya? Y en ese punto entonces vamos a revisar esto, ¿ya? ¿Qué vamos a revisar aquí? Vamos a revisar los principales criterios que son necesarios para que nosotros realicemos una adecuada interpretación visual de las imágenes, ya, tanto aéreas como satelitales. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque a partir de estos criterios nosotros vamos a poder justamente generar información geográfica, ¿ya? Y esa información geográfica puede puede alimentar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Puede suministrar datos a varios sistemas de clasificación de la cobertura a usos del suelo. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar del catastro del bosque nativo o del catastro de recursos vegetacionales de Chile. Pues ese catastro, ¿cierto? Que tiene como objetivo justamente conocer cuál es la ocupación del suelo en nuestro país. La información generada para desarrollar ese catastro se hace a través de la interpretación visual, ¿ya? También hay en otros países donde las iniciativas que se utilizan para justamente esto, para monitorear la cobertura de suelos y para ver el estado de sus recursos naturales, pues también utilizan eh, la interpretación visual de estas imágenes para generar esta información. De ahí entonces la importancia de que lo revisemos, ¿ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Principalmente vamos a explicar algunos aspectos específicos de la interpretación visual de las imágenes, cómo planificar prácticas de fotointerpretación con imágenes satelitales y también con imágenes aéreas, y cómo esa fotointerpretación va a ser ayudada por las computadoras, ¿ya? O por el computador. Y finalmente, espero mostrar algunos proyectos cartográficos en los cuales se han empleado la interpretación visual de las imágenes para que ustedes vean justamente pues, cuáles son las escalas de estudio, ¿ya? Y también las escalas de extensión territorial donde se utiliza este tipo de técnica. Algunas ideas maestras que vamos a revisar acá, o ideas generales, ¿ya? Eh, es necesario con esto que nosotros hagamos un descubrimiento, en este caso nosotros quizás en este curso por ser el primer curso que ustedes tienen de acercamiento a este tipo de material, quizás es un descubrimiento de las técnicas de interpretación visual de las imágenes tanto espaciales ya, es decir, de satélite y de fotografías aéreas. Y cómo conectamos esas técnicas de interpretación con los sistemas CAD y los SIG, que nosotros ya llevamos revisando en algún momento. Les hablé al inicio de nuestras clases que
eh, que los SIG tienen algunas similitudes con los CAD, que son estos sistemas de dibujo asistido por computador. Bueno, esas similitudes, esas propiedades, pues nos permiten entonces facilitar esta interpretación visual de las imágenes. Vamos a revisar también que se produce una sinergia en los sistemas digitales. ¿Qué me refiero con eso? Con que se produce entonces una combinación de capacidades de visualización con las combinaciones de color que podemos hacer, dado las capacidades de los monitores de los computadores y también las capacidades multiespectrales de nuestras imágenes, ¿ya? Acercamientos, paneos, etcétera, ¿ya? Y junto con esas capacidades técnicas también la aplicación de algunos criterios de identificación que son más complejos, ¿ya? Y que no están disponibles en los sistemas automáticos. Vamos a revisar también eso de que hay sistemas automáticos y, y visuales. Los visuales son un poco más complejos, ¿ya? Y vamos a revisar también la existencia de esos proyectos en especial los del Corine, que es el ejemplo de la Unión Europea, y también del catastro del bosque nativo, ¿ya? Bien, entonces para entrar en el tema, primera diapositiva entonces del tema que les expongo es esta que está acá, ¿ya? Y esta es una diapositiva que trata de reflejar una estrategia previa para cualquier proyecto que nosotros queramos hacer con imágenes, ya sea de datos satelitales o ya sea de imágenes aéreas, ¿ya? Entonces, por un lado vamos a tener nuestros objetivos y por otro lado también esos objetivos tienen que estar relacionados con los medios disponibles que tengamos en ese momento, ¿ya? Entonces, aquí en este esquema, pues vamos a ver que pues hay varias relaciones que merece la pena comentar un poco, ¿ya? Eh, El primero, ya que aparece acá en la lista, pues son los costos, es decir, cuánto va a costar esto en términos monetarios, ¿cierto? Realizar este trabajo, ¿ya? Y este trabajo, ¿ya? O los objetivos que tengamos para este trabajo, ¿ya? Los costos de estos objetivos van a estar vinculados, por ejemplo, con la escala de detalle a la cual queramos trabajar, ¿ya? No es lo mismo trabajar a una escala de detalle 100.000 que a una escala de detalle 10.000. Y eso ya ustedes lo habrán visto, ¿ya? Y las personas que han trabajado con cartas 50.000 habrán conversado con su grupo de las cartas de 25.000 y se han dado cuenta justamente de el nivel de detalle en las 25.000 es mucho mayor que en las 50.000, ¿ya? Entonces, mientras más nivel de detalle, ¿ya? Si la escala es más grande, pues mayor van a ser los costos, ¿cierto? Y también estos costos van a estar vinculados pues con los equipos que nosotros tengamos, ¿ya? O necesitemos comprar, ¿ya? Con el número de imágenes también que necesitemos para desarrollar este proyecto y con el método de interpretación, ¿ya? Ahí hay em, un elemento también que es necesario mencionar, pero quizás lo vamos a revisar un poco más adelante, pero hay métodos que son asistidos por humanos y hay otros métodos que son más automáticos, ¿ya? Entonces, los costos de nuestro trabajo pues tienen que ver un poco con eso, ¿ya? Y bueno, hay otras relaciones también que merece la pena mencionar, como el nivel de exactitud, ¿ya? Está relacionado con el número de imágenes, ¿ya? Y también está relacionado entonces con el nivel de desagregación que queramos, ¿ya? De nuestros datos. La escala
está relacionada también, bueno, ya lo vimos con los costos y también con el sensor, ¿vale? El sensor puede ser el instrumento que me va a permitir obtener las imágenes, ¿ya? ¿Ya? Es el sensor satelital o es la cámara que yo estoy utilizando para tomar mis fotografías en el avión, ¿ya? El nivel de desagregación también, es decir, cuántos niveles va a tener mi imagen, ¿ya? Pues también estará relacionado con el método de interpretación y también con el tiempo. Mientras más niveles de desagregación, mientras más detalle yo quiera, pues voy a requerir más tiempo para desarrollar pues mi trabajo. Entonces todos estos elementos ya son los que hay que tener en consideración cuando a uno se le presenta un proyecto ya a realizar con imágenes, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos que se solicitan y también tener en cuenta cuáles son los medios disponibles para comenzar a hacer entonces una relación que me permita dimensionar esto en términos de costos, en términos de tiempo, ¿vale? En términos de equipos que voy a necesitar, las imágenes, ya sensores, cuál va a ser el nivel de desagregación que espero llegar, cuál va a ser el método de interpretación que podría utilizar. ¿Ya se entiende? Sí, profe. Vale. Bien, también, y este es un esquema, ya, bien genérico, que es propuesto para justamente hacer una interpretación y uso de las imágenes aéreas y satelitales. Ya tiene distintos elementos, ya, lo mismo que habíamos estado comentando en la diapositiva pasada, tiene objetivos, son los objetivos que queremos cumplir, ¿cierto? Y finalmente, pues, hasta llegar al final, que es la integración con el SIG, ¿ya? Entonces, en este tipo de trabajo, nosotros, ya lo comenté, podemos irnos por dos lados, ¿ya? Podemos utilizar una metodología visual, ya que va a ser un análisis visual de, el material, ¿vale? De las imágenes, o podemos utilizar una metodología digital, ¿ya? Y usar una u otra, pues va a depender entonces de los requerimientos, del tiempo, del presupuesto y de la escala que estén planteados en los objetivos, ¿ya? Ujú. Entonces, en cualquiera de los dos casos que queramos utilizar métodos visuales o métodos digitales, eh, ambas van a requerir trabajo de campo para hacer un reconocimiento de la zona. Eso es algo que hay que hacer, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Luego entonces lo que tenemos que revisar, ¿ya? Es saber con cuáles datos contamos en términos del sensor, ¿ya? En términos de las fechas de los datos que tenemos, ¿ya? En términos del número de bandas que contamos para realizar combinaciones, etcétera, ¿ya? Con eso entonces ya seleccionamos nuestra información con la que vamos a trabajar y con esta información entonces también se desprende nuestra leyenda de trabajo, ya son los niveles de desagregación que queremos obtener, ¿ya? Eso está íntimamente relacionado con nuestra información. Si tenemos una información que no es tan rica, ¿cierto? Pues va a ser un poco complejo, por no decir imposible, obtener una leyenda de trabajo con muchos niveles de desagregación, ¿ya? Entonces, para justamente obtener esta leyenda, va a ser también necesario pues un trabajo de campo, ¿ya? Y ese trabajo de campo es básicamente un reconocimiento, ya también se puede llamar entrenamiento, ¿ya? Para capturar los datos que se van a necesitar para hacer la identificación de estas categorías de la leyenda, ¿ya? O si optamos por este otro lado, ya por el lado digital, para hacer una clasificación automática o semiautomática, pues, de los datos, ¿ya? Con esto entonces podemos pasar en el lado visual, podemos pasar a la restitución, que eso ya lo hemos conversado en clases pasadas, que es lo que es la restitución.
Y si optamos por el otro lado, pues pasamos a la corrección cartográfica, que tiene que ver con cómo una vez que clasificamos, filtramos estos datos y, por ejemplo, los vectorizamos, ¿ya? ¿Ok? En cualquiera de los dos casos, si hacemos restitución o si hacemos corrección cartográfica, luego hay una fase de trabajo de campo, en lo cual nosotros tenemos que hacer una verificación ya de cuán cercana a la realidad está mi restitución o cuán cercana a la realidad está mi corrección cartográfica, ¿ya? De la restitución entonces pasamos a la planimetría, que es justamente la representación de una parte de la superficie de la Tierra sobre un plano, ¿ya? Y de la corrección cartográfica pasamos directamente al inventario de las categorías, ¿ya? Tanto la planimetría como el inventario los podemos integrar en un SIG, ¿ok? ¿Se entiende un poco el recorrido, estimado? Sí, profe. A mí me queda un poco de dudas de cómo pasa de la restitución a la planimetría. Pues la restitución lo comentamos la otra vez en clases, ¿ya? Es una técnica que utiliza pares de fotografías aéreas para dibujar elementos sobre el territorio, pero estos elementos se realizan sobre un entorno tridimensional. No sé si alguien se acuerda. Dijimos que nos aprovechamos de la capacidad del cerebro ya de generar imágenes 3D cuando observamos dos imágenes que enfocan a un mismo punto, pero que están tomados de ángulos distintos, ¿ya? Eso genera una sensación de profundidad y en esa sensación de profundidad se puede dibujar, ¿cierto? Curvas de nivel, caminos, cursos de agua, ¿cierto? Zonas de población, recursos agrícolas, naturales, etcétera, ¿ya? Y la restitución no es más que justamente obtener alguno de esos elementos ya que se requieren y pasarlos a un plano, ¿ya? ¿Vale? Que es básicamente seleccionar alguno de ellos, ya que puede ser, por ejemplo, las curvas de nivel, más los caminos, más los cursos de agua, que es un poco lo que ustedes están trabajando, ¿ya? Y llevarlo a un sistema de coordenadas que puede ser utilizado, un sistema de coordenadas que sea masivo como el UTM y eso. Es decir, es seleccionar una parte de esos elementos que se hizo restitución, ¿ya? Y plasmarlos en un plano. Es eso, ¿ya? No tiene mayor complejidad. ¿Ok? Ya, gracias. Ujú. Bien, hemos venido discutiendo entonces que tenemos básicamente dos métodos ya para hacer esto. Ya hay un- un método que se llama el análisis visual, ¿ya? Que trata principalmente la presentación que estamos viendo hoy día, y hay otro método que se llama el tratamiento digital, ya que ese lo vamos a ver cuando revisemos lo de teledetección, ¿ya? Y aquí hay una comparación entre estos dos métodos empleados, ¿ya? Ambos tienen sus ventajas y ambos tienen sus inconvenientes, ¿ya? Y podemos comentar un poco las características de esta lista, ¿ya? En el caso de el análisis visual, ya esta lista dice que requiere una inversión inicial escasa, ¿ya? Para hacer análisis visual, ustedes esencialmente requieren su competencia, sus habilidades, ¿ya? Si esas ya las han adquirido a partir de cursos, ya, o a partir de entrenamiento, ya, o a partir de autoaprendizaje, pues no les va a costar mucho eso, ya. No hay que invertir mucho en eso, ¿ya? Los costos, sin embargo, son lineales, ¿ya? Esto implica que si usted tiene que hacer un análisis visual de 1 hectárea, le va a costar X, ¿ya? Y si quiere hacer un análisis visual de 10 hectáreas, le va a costar 10X, ¿ya? ¿Vale? Entonces, a medida que se aumenta la superficie, pues también sus costos tienen una proporción que es lineal a esa superficie. Cuando usted hace un análisis visual, usted requiere posteriormente convertir
la información ya, que es analógica, a digital, aunque hoy en día ya, dado que la mayoría de las personas ya digitalizan sobre un computador, generalmente ese paso ya hoy no se considera, pero antes sí que había que realizar una conversión analógica a digital. No requiere de una alta especialización, ¿ya? Pues los criterios para hacer interpretación visual son relativamente fáciles de adquirir, ¿ya? No necesitamos hacer un posgrado o hacer una carrera ya de 4 o 5 años para obtener estas competencias. Ya basta algunos cursos ya e iniciativa para poderla hacer. Eh, Dado la capacidad que tenemos nosotros las personas de reconocer algunos elementos en el territorio y asociarlos con lo que conocemos ya de ese territorio, y también usando criterios de interpretación, cuando existen clases heterogéneas, es decir, cuando existen clases que tienden a mezclarse en las imágenes, pues haciendo análisis visual podemos lograr una buena precisión de esas clases heterogéneas, ¿ya? La restitución, que es lo que estábamos comentando, que es ese proceso entonces de dibujar sobre un modelo tridimensional ya los elementos del territorio, eso es complejo, eso sí es complejo y laborioso, ¿ya? Dibujar sobre una maqueta, ¿cierto? Por ejemplo, las curvas de nivel que describen la elevación de la zona cordillerana o de una zona plana son muy complejas ya, porque son elementos que no se ven, ¿ya? Lo que básicamente hay que seguir la elevación que da el modelo, ¿ya? Y recorrer esa elevación que da el modelo por todo el territorio para dibujar, por ejemplo, la curva de nivel 100 y luego la curva que viene, que sería la 110, ¿ya? Esas no están dibujadas en el territorio, hay que dibujarlas ya siguiendo la cota que me entrega el modelo, ¿ya? Y eso es complejo, ¿ya? El inventario, que es, por ejemplo, saber el número de elementos, las superficies y las longitudes de cada uno de estos elementos es tedioso e inexacto, ¿ya? Eso, dado que esta es una tarea manual, pues cuando eso se hace repetitivo, ya se hace inexacto y también laborioso. Ya me lo van a comentar ustedes cómo les ha ido con el tema de la base de datos vectorial, ¿ya? Y como les digo, antiguamente, pues requería digitalización para conectarse en un SIG. Aquí hay algunos puntos que puede que estén un poco pasados de moda porque esto justamente rescata la esencia del análisis visual, ¿ya? El análisis visual antes se hacía sobre formato papel, ¿ya? Y hoy en día, pues el análisis visual se hace sobre formato digital. Entonces, antes en formato papel eh, se requería siempre una digitalización para conectarse con un SIG. Ahora, pues ahora ya no, ¿ya? Si usted elige hacer un tratamiento digital de las imágenes, pues por el contrario, va a tener que hacer una inversión elevada al inicio. ¿Qué implica eso? Pues bueno, va a necesitar un computador, ¿ya? Antiguamente también y ahora ha ido quedando un poco atrás. Pero los programas que permitían hacer interpretación o tratamiento, perdón, tratamiento digital de los datos, pues eran programas de pago, ¿ya? También lo hemos comentado eso al inicio de nuestras clases o al principio del curso, que hay programas comerciales de pago, ¿ya? Y hay otros programas de uso libre. Nosotros estamos utilizando un programa de uso libre que se llama QGIS, pero si quizás trabajáramos en un entorno profesional, ¿ya? Usaríamos otro tipo de programas que son de pago, ¿ya? Cuyas licencias son bastante costosas. A diferencia de lo anterior, los costos se reducen con la superficie, ¿ya? Dado que aquí se va haciendo una automatización de los procesos cuando a usted aumenta la superficie a analizar, pues los costos se reducen con esa superficie.
¿ya? Permite el trabajo con la información original, ¿ya? Generalmente en esta metodología los datos son digitales, por lo tanto no hay que pasarlos a digital de nuevo, por lo tanto eso permite trabajar con la información original. Esto sí requiere una especialización más profunda, ¿ya? Una cosa es conocer algunos criterios del análisis visual como el color o la forma, ¿ya? Pero otra cosa es tener conocimientos para hacer el tratamiento digital, por ejemplo, combinaciones de colores, resolución espectral y espacial de los sensores, temporalidad, formatos, ¿ya? ¿Ok? Que son cosas ya que requieren, pues, mayor cantidad de cursos o justamente finalizar una carrera con más años ya para eso. Sin embargo, esto nos va a entregar baja precisión en clases heterogéneas, ¿ya? Cuando tengamos clases heterogéneas, cuando sea pastizal matorral, por ejemplo, ¿ya? O cuando sea zonas, cuando sea, por ejemplo, fronteras de bosque con cultivo, pues en este caso ya cuando las clases son heterogéneas, esta metodología del tratamiento digital va a ser, nos va a dar más baja precisión, ¿ya? Vamos a tener más confusiones aquí que en el visual. La corrección geométrica es sencilla, ¿vale? Generalmente acá los datos hoy en día vienen, la mayoría, con una alta precisión geométrica, ya por lo tanto no hay que hacer tanto trabajo en eso, pero aunque sí lo requiriera, pues ustedes pueden hacer una corrección geométrica y ya lo saben hacer, y es relativamente sencillo. El inventario es inmediato, vale decir, calcular las superficies por cada categoría, ¿ya? Eso es inmediato, los programas lo entregan, ¿ya? Y la conexión es directa, ¿ya? Si yo hago un tratamiento digital sobre las imágenes, ¿ya? Y luego quiero conectarlo directamente con un SIG, pues la conexión es directa, porque la información que se genera es digital, o por ejemplo, si yo quiero transformar mi información a vectores, pues simplemente hago una vectorización y ya estoy dentro del ambiente de los SIG, ¿ya? Entonces, tanto el análisis visual como el tratamiento digital se pueden considerar como técnicas de fotointerpretación asistida por el computador, ¿ya? Eso es. ¿Dudas de ese esquema? ¿Se entiende? La comparación. Sí, se Sí se entiende. entiende, profe. Ya. Bien, acá entonces vamos a revisar bien rápidamente algunas cosas, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto de lo que yo les conversaba. Les conversaba antes de que habían cosas en papel, a lo mejor muchos no se lo imaginan, pero sí que las habían, ¿ya? Entonces acá tenemos un esquema de lo que se solía hacer antes, ya había y de los soportes que existían para el análisis visual. Ya había justamente pues un sistema, ¿cierto? Que almacenaba, en el caso de las imágenes satelitales, las imágenes en un archivador, ¿cierto? De estas cintas magnéticas o de estos elementos que existían antiguamente para almacenar los datos, pero como no todo el mundo tenía computadoras y medios digitales, pues lo que se hacía entonces eran distribuir esta información a través de formato papel. Y para eso entonces teníamos que pasar de lo digital a lo analógico, ¿ya? Para generar muchas veces imágenes en film negativo, ¿ya? Esto permite la representación en papel, o film positivo, ¿ya? Esto permitía generar, por ejemplo, colores más flexibles, o finalmente, ¿cierto? Generar un papel en positivo, ¿ya? Que era una impresión de una imagen de satélite, ¿ya? Sobre la cual pues la gente podía comenzar a trabajar. Pero esto es lo que había antes, ¿ya?
para distribuir pues los datos de las imágenes y así poder hacer el análisis visual. Entonces aquí hay algunas muestras de esto. Así es como se entregaban pues las imágenes de satélite antes, ya 20 años atrás o mm, más, ya 30 años atrás, 40 años atrás. ¿Ya? Se entregaban entonces en estos, en estos formatos de papel que eran muchas veces tamaño A0, ¿ya? Un poco del tamaño de la carta topográfica que ustedes están trabajando. Y dentro de estos productos venían una serie de elementos que ayudaban a trabajar con esto. Estaban las marcas fiduciales, ya que son estas cruces que están acá, que nos indican cuáles son las coordenadas en el mundo real de esta imagen, ¿ya? Estaba también la latitud y las longitudes, ¿ya? De referencia de acá, no se ve muy claro porque la imagen ya es bastante antigua, pero están por acá. Las fechas en las cuales se tomaban estas imágenes, ¿ya? Las escalas de grises que ayudaban a la interpretación, ¿vale? Y también estaban muchas veces aquí las filas y columnas ya de la órbita en la cual el sensor pasaba y tomaba la imagen, ¿ya? Entonces, cuando alguien solicitaba esa información, pues ese era el formato en el cual venía y sobre eso había que empezar a trabajar, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, ¿vale? También, Profe, ¿sí? ¿cómo se llamaban las marcas? Fiduciales, Ya, ¿ya? gracias. Entonces acá tenemos también otro ejemplo de lo mismo, ¿ya? Enero del 82, ¿vale? Esa puede ser la fecha de la toma de la imagen y esta puede ser la fecha del procesamiento de la imagen. Esas también son cosas que vamos a ver en teledetección. Una es cuando se captura y otra es cuando se procesa. ¿Quién la procesa? En este caso la ESA, que es la Agencia del Espacio de la Unión Europea, ¿ya? ¿Vale? Y pues de nuevo las marcas fiduciales, ¿cierto? La escala de grises para hacer una interpretación y acá, bueno, ya podemos empezar a ver algunos elementos del territorio, ¿cierto? Cuerpos de agua, eso lo vamos a ver más adelante ya, algunas zonas de vegetación, ¿vale? Puede ser nieve, todo eso va a depender un poco de la banda que estemos analizando ya. Un poco más de lo mismo, ¿vale? Muchas también tenían el sensor que tomaba la imagen, en este caso era el satélite Landsat 5 y el sensor era el TM y la banda espectral era la banda 1. Y lo que yo les decía, eh, el, el indicador de la órbita y el track 201 y el frame 32, ya que es una cuadrícula en la cual los satélites van pasando e identifican justamente su posición sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Eso era para datos satelitales y esto es para fotografías de aviones, ¿ya? Fotografías aéreas. ¿Ya? Y en esto también venían una serie de información que nos permitía pues hacer más fácil el trabajo con este material, ¿ya? Está, por ejemplo, la escala, en este caso 1/20.000, ¿ya? De esta fotografía. La zona de referencia en la cual esta fotografía pertenecía, en este caso Linares, ¿ya? La línea de vuelo, la línea 16, ¿ya? El proyecto, en este caso se llama SAF 94 y un número interno, ¿ya? Que identificaba justamente pues las fotografías aéreas dentro del vuelo que se estaba realizando, ¿ya? Habían también algunos valores, muchos tenían los valores de altitud, ¿vale? Del, y de la fecha también. Pues aquí entonces ustedes pueden apreciar pues, ya cómo se veían entonces las cubiertas y los objetos del territorio en estas fotografías que se llamaban pancromáticas, ya que eran fotografías en escala de grises. Entonces, pues podemos ver aquí entonces caminos, ¿verdad? Eso tienen pinta de caminos, ¿ya? Por la textura, por el grano,
pues esto tiene pinta entonces de ser bosques. Es difícil decir si es nativo o, o plantación, pero esto de aquí sí que tiene más pinta de ser una plantación de coníferas, tanto por el color, pero también aquí por la cosecha, ¿cierto? Estos paños que están acá em, tienen bordes que son bastante geométricos, ya y uno podría pensar que justamente son cosechas de tal raza de coníferas, lo mismo que acá, ya esto que está acá, lo que vemos acá son las redes de caminos que los forestales hacen, y estas son las canchas donde acopian la madera que sacan, ¿vale? Entonces también podríamos ver que esto es como una zona forestal, ya a simple vista podríamos dar ese juicio, ya hay otros elementos también, hay cursos de agua, ¿vale? Tenemos zonas agrícolas, ¿ya? Y no sé si alcanzamos a ver algunas zonas de asentamientos humanos, ¿ya? Pero así se veían entonces las cosas antes del Google. Acá lo mismo, pero para otro tipo de película, una película que se llama Infrarrojo, ¿ya? Que tiene la capacidad de hacer que la vegetación destaque por sobre el entorno. En este caso, ¿ya? Para este tipo de película, toda la vegetación que esté haciendo fotosíntesis, ya que tenga clorofila, pues la vamos a teñir de rojo. Esa es una capacidad que tienen estas películas infrarrojo, y permite entonces que nosotros veamos con mucha facilidad todo lo que es vegetación en el entorno. Entonces podemos ver acá, esta es una zona de Santiago, ya no recuerdo muy bien cuál es el Parque O'Higgins, no estoy seguro, pero aquí, pues Sí eso es, tiene... profe. ¿Perdón? Sí es el Parque O'Higgins. Ya, es el Parque O'Higgins. Ya. Ya, entonces acá tenemos parque, ¿cierto? Podemos ver las copas de los árboles, ¿ya? Ok. Tiene una textura más gruesa, pero de fondo hay césped, ¿vale? Esa textura es más fina. Lo mismo acá, ¿ok? Eso que está aquí es un campo deportivo, seguramente. Ya, ¿ok? Y acá, pues bueno, ya vemos, ¿cierto? Que hay otro tipo de estructura. Esto no lo conozco muy bien, pero no sé si son canchas deportivas o esto que está aquí. Probablemente, porque si fuera vegetación, esto tendría un tono rojizo, ¿vale? Y lo mismo, pues la escala, el, el proyecto que da origen a esto, ¿ya? ¿Vale? La línea de vuelo, en este caso el año es el 93 y el número de la fotografía. Bien, eh, ¿qué más podemos decir acá? A ver, vamos a comentar un poco de cuál es el perfil del fotointérprete, de la persona que hace la interpretación de estos datos, la persona que trabaja con estos datos. Y podemos simplificar, ¿cierto? Este perfil seguramente debe tener muchas más dimensiones, pero para la explicación que vamos a ver aquí hoy en día, podemos, para lo que nos interesa, pues podemos tomar dos dimensiones solamente, pues las aptitudes personales y las capacidades técnicas, ¿ya? Que es lo que se espera de una persona que haga interpretación de estas fotografías, ¿ya? La primera entonces será la habilidad visual o la capacidad fisiológica que tiene esta persona para percibir correctamente el efecto de la estereoscopía, ¿ya? También lo dijimos alguna vez, este efecto de estereoscopía, ¿ya? Esta capacidad que tienen las personas de ver en tres dimensiones cuando un objeto es capturado desde dos puntos de vista, pues eso lo tienen algunas personas y hay otras personas que no lo tienen, ¿ya? ¿Vale? Entonces, hay personas, yo recuerdo cuando se entraba a estudiar antes en las clases de cartografía, te hacían un test de estereoscopía. Entonces te decían, bueno, tú puedes ver en tres dimensiones o tú no puedes ver en tres dimensiones, ¿ya? Entonces, hay una capacidad fisiológica. Lo otro también, por la capacidad de ver los colores o tonos, ya cómo se presentan en la realidad. Hay personas que tienen dificultad para ver ciertos colores, ya, ¿ok?
o las texturas u otras justamente características que definen los elementos presentes en la imagen. También personas que tienen condiciones a lo mejor muy agudizadas em, de miopía, es difícil ya que vean elementos muy finos en las imágenes, ¿ya? Y también hay otra aptitud que hay que considerar, que es la agudeza mental, ¿ya? Que eso tiene que ver con una faceta psicológica de las personas. Esto. ¿Realmente tengo interés en esto? Si no les interesa, pues es muy difícil que una persona tenga paciencia en el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, no lo va a hacer bien. Y lo otro también es tener cierto sentido común, ¿ya? O sea, si yo veo en una cartografía, pues una superficie de extensión azul muy grande, pues por sentido común yo podría pensar que esa es una representación ya de una porción del océano, ¿cierto? No pensaría que es una representación del cielo, ¿vale? Por sentido común. Eh, También es necesario ya que la persona que trabaja con imágenes pues tenga ciertas capacidades técnicas, ¿ya? Cierto entrenamiento o cierta experiencia en el análisis de estas imágenes, ¿ya? Es deseable que las personas que trabajen en fotointerpretación pues sepan cuáles son las características técnicas del material que van a trabajar, ¿ya? Y si el material que van a trabajar pues tiene posibilidades suficientes para obtener los objetivos del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si alguien es contratado para trabajar con datos satelitales ya de resolución baja o mediana y la persona le está pidiendo, no sé, que llegue al nivel de identificación de uno es a 5.000, uno es a 10.000, pues la persona tendrá que decirle, oye, es que esto no se puede, ¿no? Porque las imágenes que tú me estás pasando, pues con suerte me van a dar un nivel de detalle unos 100.000 y tú me estás pidiendo uno 10.000, pues, y eso pasa justamente por ser conocedor del material. Y hay otra cosa que también es importante dentro de las capacidades técnicas del fotointérprete es su nivel de referencia, ¿ya? Si esta persona tiene una serie de conocimientos técnicos y también científicos sobre el elemento, sobre el mundo, sobre los elementos del mundo real que se van a estudiar sobre las imágenes, ¿cierto? Yo les mencioné alguna diapositiva atrás, esto tiene pinta de plantación de conífera, esto tiene pinta de cosecha, esto tiene pinta de caminos forestales, esto tiene pinta de canchas de acopio, zonas de cultivo, es un camino, ¿por qué? Porque tengo ciertos conocimientos del mundo real y he estado ahí en el campo, entonces puedo hacer la asociación entre lo que está el campo y lo que veo en la imagen, ¿no? ¿Vale? Pero es muy complejo, ¿ya? Plantarse de buenas a primeras y que me pasen, no sé, una imagen de la zona austral de Chile y me digan, oye, ya, a ver qué es lo que ves ahí. No tengo idea si lo que estoy viendo ahí van a ser lengas o cipreses, ya, u otro tipo de vegetación, porque nunca he estado allá. Entonces necesito entonces pues tener un cierto nivel de referencia para poder conectar el mundo real con cómo se ve ese mundo real sobre las imágenes. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Vale. Sí Sí, que sí. profe, se entiende. Bien. Ok. ¿Cuántas diapositivas llevamos? Creo que sería bueno que hiciéramos un break, ¿o no? Bueno, profe, Ya, Ya, pues, esta presentación es más o menos larga y yo creo que nos va a tomar más de una semana. Así que vamos a hacer un break ahora para tomar un impulso, terminar con otra serie más de diapositivas ya y ojalá finalizar esta clase en plan 10, 15, 10, 20 ya para darle tiempo suficiente a los ayudantes, ¿vale? Pero probablemente vamos a tener que pasar para la semana que viene, ¿vale? Pero es importante que lo sepan porque en su primer acercamiento justamente a hacer una interpretación de datos, ya sea de fotografías como también de imágenes de satélite.
Así que hacemos un break ahora y nos vemos en 10 minutos. Ok. Ok, ahí nos vemos entonces. Bien, entonces habíamos quedado acá y vamos a comentar eh, algunas etapas o niveles en un proyecto de fotointerpretación o que involucre la fotointerpretación. Bueno, ya tenemos la etapa 1, que es la estrategia previa, y es cómo organizamos el proyecto. Eso ya lo revisamos, ¿cierto? Tenemos que considerar los objetivos, es decir, que nos están pidiendo, y a partir de eso, pues, comenzar a ver el tema de los costos, ¿o no? Material que vamos a utilizar y lo que nos va a costar eso en tiempo y en dinero. Y eso ya está comentado. Entonces, la otra etapa que tenemos que poner atención ahora es la fotoidentificación, que forma parte de la detección, ¿ya? Y también, bueno, y esa detección entonces tiene que ver con observar los objetos que son visibles sobre estos materiales, ¿ya? Los objetos que son visibles tanto directa como indirectamente sobre las imágenes. Hay objetos que nosotros vamos a poder ver directamente y hay otros que nosotros podemos inferir que están ahí a partir de la relación de los objetos que están presentes, ya que serían detección indirecta, ¿ya? Eh, em, bueno, ya dijimos, ¿cierto? Lo de la detección. Y nos vamos a centrar un poquito más en la identificación, ¿ya? Lo que está marcado en azul aquí, que es el reconocimiento de los objetos y el análisis de su orden espacial. De eso trata un poco lo que queda de la presentación, ¿ya? Vamos a centrarnos en esa etapa, ¿ya? En la identificación. Pero también es bueno comentarles que existe otra etapa, que es la deducción, que es más compleja y tiene que ver con justamente la predicción de ocurrencia de un hecho, ya a partir de relaciones o indicadores indirectos, eh, saber que existen ciertos elementos, ya. La cuarta etapa, eh, perdón, la tercera etapa sería la fotoclasificación, que es como ir delineando estos objetos e irlos identificando con una categoría o con un código. Y finalmente, pues ya la etapa de fotointerpretación, que es el estudio entonces de los elementos que están fotografiados y lo más importante es deducir su significado, ya qué significan. Y eso es lo más importante de la fotointerpretación. Y para hacer fotointerpretación, pues requiere de un conjunto de elementos, ¿ya? Que tienen que conjugarse para obtener buenos resultados, ¿ya? Y entre los cuales, ya uno de los más importantes es conocer cómo son esos objetos en la realidad. Un poco lo que yo les decía, ya, si yo no sé cómo son los objetos en la realidad, pues va a ser muy difícil para mí reconocerlos en la fotografía y poder localizarlos, ¿ya? Entonces, esas serían las etapas o niveles, ¿ya? Y nosotros vamos a centrarnos un poquito más en la identificación, que es lo que está marcado en azul, ¿ya? Pero hay otras etapas también que son más complejas, como la fotoclasificación, y la última más compleja es la fotointerpretación, que es lo que le estaba comentando recién, que requiere para funcionar, pues, de una serie de elementos que se conjuguen, ¿ya? Y eso es lo que cuesta a veces, ¿cierto? Cuesta tener conocimiento de la zona la cual voy a trabajar. Eso implica entonces visitas al campo o estudios previos antes de comenzar a hacer fotointerpretación. Entonces, como nos vamos a centrar en la parte de identificación, ¿ya? Existe un gran número de métodos que permite hacer la identificación y vamos a comentar algunos de estos, ¿ya? El primero es la interpretación determinista, ¿ya? Eh, por ejemplo, podemos observar la textura de una imagen y
y tratar de expresar la relación que existe entre la textura y el área foliar. Ya son términos más técnicos, ya el área foliar, no sé si se lo habrán dado a conocer, ¿cierto? Ya a esta altura de la carrera, el área foliar o la superficie foliar de un dosel o de la vegetación. Ya entonces podemos suponer que mientras una cubierta tenga una mayor cantidad de área foliar, la textura pues va a ser va a ser más suave, va a ser más fina. Pero si nuestra área foliar es menor, ¿ya? Es decir, no tenemos una cobertura completa de hojas de la cubierta, como puede ser un matorral o una estepa de acacia caben, pues eso va a tener una cierta textura, ¿ya? Entonces podemos hacer una relación entre justamente el área foliar de una cubierta y la textura, ¿ya? Eso sería un ejemplo de una interpretación determinista. Otra metodología de identificación puede ser las observaciones de campo, ¿ya? Lo que ya he mencionado, ¿ya? Cuando no conocemos la zona y tenemos que ir a visitarla para empaparnos de la experiencia y de las posibles relaciones, lo que yo les mencionaba. ¿Mm? Si yo veo en una imagen una zona que está descubierta y con muchos caminos internos y en cada uno de esos caminos hay como una suerte de círculo, ¿ya? O circunferencia, ¿verdad? Pues como yo he estado en esa zona, entiendo que eso podría ser una cosecha forestal, ¿ya? Pero tengo que haber estado ahí para saberlo. Entonces, necesito formarme un nivel de referencia para poder hacer las observaciones adecuadas. Y para eso, pues necesito ir al campo. O puedo tener un reconocimiento directo cuando ya soy conocedor de la zona y no me hace falta ir al campo y ya pues puedo ver una imagen y identificar los elementos directamente desde esa imagen. ¿Ya? Hay otra metodología que es basada en la inferencia. Inferir, por ejemplo, es cuando sin ver directamente una cobertura, nosotros podemos pensar que está ahí, basándonos en la asociación con otros elementos, ¿ya? No sé, a ver, pienso un poco en estos temas de los tipos forestales. Ya hay tipos forestales que son más puros y hay otros tipos forestales que crecen asociados, ¿ya? Entonces, no sé, pienso un poco en un tipo forestal que se llama roble raulí, gualo, que existe por acá en la zona central. Entonces, si yo observo roble y observo raulí, es muy probable que también exista gualo. ¿Ya? Esa es una inferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque son especies que suelen encontrarse juntas, ¿ya? Entonces, observo una especie dominante y yo infiero que abajo pues hay otra, que es codominante, ya que siempre crece asociada, ¿ya? Por poner un ejemplo en nuestro contexto. Y también puedo hacer una interpretación probabilista eh, cuando yo doy una cierta probabilidad, ¿cierto? De que, dado la incorporación de datos exógenos, por ejemplo, dado la fecha, dado el calendario fenológico y dado la topografía, yo creo con una alta probabilidad de que eso que está ahí, que se observa, es trigo o es cebada, ¿vale? ¿Ok? O es maíz, etcétera, ¿ya? ¿Se entiende esto, no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces acá hay algunos criterios de identificación y para, perdón, para comentarles, para seguir comentando lo que veníamos hablando. Hay dos vertientes, sea una vertiente que es el análisis visual, que estamos viendo en detalle, pero también hay un análisis que se llama el digital. Entonces el análisis visual sería el IVI y el análisis digital sería el ADI, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos metodologías, pues
utiliza ciertos criterios de identificación en esta pirámide, ¿ya? De criterios. Ya es una pirámide en la cual los criterios más simples están arriba y a medida que vamos descendiendo, pues se van haciendo más complejos, ¿ya? Entonces, tanto para el ADI como para el IBI, ¿ya? Comparten algunos criterios, como el espectral, que tiene que ver con el tono o el color, y también otros como el criterio espacial simple, donde va la textura, el tamaño y la forma, ¿ya? Con el ADI, ¿vale? Nosotros podemos aprovechar la fenología o las condiciones gestacionales para ayudarnos a una mejor interpretación, pero ese es un criterio más complejo, ¿ya? Y con el IBI, pues nosotros podemos aprovecharnos de otro criterio, ¿ya? Que es espacial complejo, que el ADI no puede hacer, y aquí me falta un poco una elipse acá para el IBI, que es cómo aprovechar un criterio más complejo que es el contexto o la estereoscopía para ayudar a identificar elementos que el ADI no podría hacer, ¿vale? Pues estos son algunos de los criterios de identificación que vamos a comentar en detalle. Entonces vamos a empezar revisando el primero de la pirámide, que es el tono o el brillo, ¿ya? El tono o el brillo, pues, es la intensidad de energía que recibe el sensor desde un objeto en una banda espectral determinada, ¿ya? Es una frase, ¿cierto?, que tiene que ver un poco más con teledetección, pero, pero la identificación ya es trabajar con teledetección, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que cuando hablemos de brillo, nos estamos refiriendo a la intensidad, ¿ya?, de energía que recibe la cámara o que recibe el satélite, y esa energía pues proviene de el reflejo de la luz sobre los objetos, ¿ya? Eh, Hay algunos factores que inciden en el tono o en el brillo, que son las condiciones de la toma de la imagen, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo solar, ¿ya? Es decir, el ángulo de elevación solar donde está el sol al momento de la toma, y donde está el sensor al momento de la toma, que es el ángulo de observación. La exposición también tiene que ver justamente con un parámetro que utiliza la gente en fotografía, ¿ya? Cuánto tiempo deja expuesto el, el sensor para que reciba la luz, ¿vale? Y también tiene que ver con otras condiciones como el procesado, ¿ya? Los químicos empleados para la revelación de la imagen, ¿eh? Ya la gente que trabaja con fotografía sabe que esto tiene que ver con el tiempo y con los químicos empleados, la concentración de los químicos, el tiempo, para poder dar un u otro tono u otro brillo, ¿ya? Y cómo medimos este tono o este brillo en el papel a través de algunos instrumentos, ya como son el densitómetro, y eso lo vemos reflejado en escalas de intensidad en el papel. Y eso, ¿cómo se expresa? Pues a través de escalas de grises, ¿ya? Así vamos a ver el tono o el brillo. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces a la izquierda hay una imagen en este caso de la península ibérica. Lo que se ve ahí es, pues, es España y Portugal. Y hacia abajo, pues ya estamos viendo el norte de África, ¿ya? Lo que está en color blanco, pues son nubes. Y lo que está en color oscuro, pues entonces eso sería, pues, el mar, ¿cierto? Parte del Mediterráneo y otra parte del Atlántico. Y las escalas de grises ya, las cuales nosotros podemos utilizar para hacer la interpretación de este tono o brillo. Entonces a la izquierda, pues una imagen eh, de más baja resolución, y a la derecha una imagen pues de mayor resolución, donde podemos apreciar más detalles espaciales, ¿ya? Lo que está ahí, ¿cierto? Si lo observamos con detención, podemos pensar que son zonas urbanas, o podemos dilucidar que son zonas urbanas, ¿cierto? Y dentro de las zonas urbanas, pues hay una serie de cubiertas, ¿cierto? Construcciones, calles,
plazas, ciertos parques. Hacia las afueras parece ser que hay una zona ya de relieves y de colores más blancos es probable ver, dependiendo de la banda, pues zonas descubiertas de vegetación o a lo mejor son zonas cultivadas, ¿no? Yo creo que pues, es probable que sean zonas descubiertas de vegetación, ¿ya? ¿Vale? Pero esa es una manifestación del tono o del brillo entonces en estas dos imágenes, ¿ya? Desde mayor brillo hasta menor brillo, ¿ya? Y esos son conceptos que vamos a ver en teledetección, pero acá lo que estamos viendo en menor brillo, pues aquí hay justamente menor energía recibida por el sensor y acá pues hay una mayor energía recibida por el sensor, ¿ya? Y se expresa en esta escala. Y lo mismo acá también. Cómo varía el brillo en una imagen, en este caso es Landsat, para las distintas bandas. Eso lo vamos a ver un poco más en teledetección, pero que los objetos brillen más o menos va a depender un poco de la longitud de onda en la cual nosotros lo estemos mirando. Ya acá estamos mirando una zona para la banda del rojo y acá estamos mirando una zona para la banda del infrarrojo cercano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay zonas que son más oscuras y hay zonas que son más claras. Y eso pues depende un poco de cada uno de los objetos, pero también depende de la banda espectral con la cual los estemos mirando, ¿ya? Hay algunas cubiertas como los suelos, ya que están marcados acá en el color 1, y la banda del rojo pues se ven de color más, más blancos. Y acá y en la banda del infrarrojo cercano pues también suelen tener valores altos. Pero hay otras cubiertas como la vegetación, ¿ya? Que está marcado aquí en color 2. En la banda del infrarrojo cercano, pues la vegetación se ve muy brillante, ¿ya? De colores pues muy claros. Pero si lo comparamos acá en la banda del rojo, la vegetación se va a ver de colores oscuros, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que yo les decía. Depende de el brillo y el tono, depende de cada cubierta, pero también depende de la banda con la cual lo estemos analizando, ¿ya? Lo urbano suele verse pues de colores parecidos tanto en el infrarrojo cercano como también pues en el rojo, ¿vale? Y el agua pues también suele tener valores bajos en el infrarrojo cercano y también pues en el rojo, ¿no? Entonces estas cosas de bandas pues las vamos a ver con más detalle cuando revisemos el apartado de teledetección, pero ahora pues está bien que sepan que el brillo varía dependiendo de la cubierta que estemos analizando, pero también dependiendo de la zona del espectro con la cual la estemos viendo. ¿Se entiende eso, no? Sí, sería el albedo, ¿no, profe? Sí, hay gente que le llama también albedo, brillo. eh, sí, Ya. ok. Otro criterio que es el color. ¿Ya? El color pues está íntimamente asociado al tono, ¿ya? Y el tono pues es el estímulo del color que nos permite distinguir entre un color y otro, ¿ya? Eso es como una explicación bastante simple, ¿ya? De lo que es el tono. Muchas veces al color también le llaman tono, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de cómo algunas categorías de la superficie pues se ven expresados en distintas composiciones, ¿ya? ¿Y por qué es importante considerar el color para nuestra identificación?
Pues porque algunos autores indican que el ojo humano, ¿ya?, es más sensible a las variaciones cromáticas, es decir, es más sensible al color que a la intensidad lumínica. La intensidad lumínica sería el caso de que nosotros siempre analizáramos las cosas en tonos de grises, pero nuestro ojo es más sensible al parecer para analizar variaciones cromáticas que variaciones en la intensidad lumínica. Y entonces por eso es útil saber justamente pues cómo utilizar el color para la identificación, ¿ya? Entonces vamos a empezar a revisar que si nosotros vemos vegetación vigorosa y la vemos en una composición en falso color o en color natural, pues estos van a ser las tonalidades que vamos a ir viendo en cada una de ellas, ¿ya? Las dejo acá de muestra, pero las vamos a revisar en detalle un poco más adelante. La vegetación vigorosa, si nosotros vemos las cosas en falso color, suelen tener un color rojo o magenta, ¿ya? Y cuando eso lo vemos en color natural, pues la vegetación vigorosa se ve de color verde, ¿ya? Los cuerpos de agua, ¿ya?, por el contrario, tanto en falso color como en color natural, pues las podemos apreciar de color negro o azul oscuro. Las ciudades o las áreas construidas, cuando las vemos en falso color, van a tener una tonalidad gris azul, perdón, gris o azul metálico, pero cuando veamos centros urbanos ya en color natural, pues vamos a ver las grises o de color blanco, ¿vale? Para formar color en un monitor de computador, o para formar, sí, para formar color en un monitor de computador y para formar el color ya en las actividades que a nosotros nos interesan, pues tenemos que saber que existen dos teorías para formar color. Una teoría se llama aditiva y la otra teoría se llama sustractiva, ¿ya? Y en ambas, pues, tienen que ver las bandas que intervienen en la formación, y estas bandas que intervienen en la formación están relacionadas con el rango del espectro y también tienen que ver con el orden asignado que le demos a estas bandas en el monitor de nuestra computadora. Ya vamos a revisar un poco esto. Entonces hay dos teorías para la formación del color, ¿ya? Hay una teoría que se llama aditiva, que es la teoría que funciona en los monitores de computadores, ¿ya? Y hay otra teoría que se llama sustractiva, que es la que funciona en las imprentas, ¿ya? Entonces, en la teoría aditiva, pues hay tres colores que se llaman colores primarios, ya que sería el rojo, el verde y el azul. Y a partir de la combinación de los colores pues primarios vamos obteniendo otros colores, ¿ya? Del rojo con el azul pues sale el magenta, del verde con el azul pues sale el cian, del rojo con el verde sale el amarillo, y la combinación de rojo, verde y azul pues a máxima valor pues me entrega el blanco, ¿vale? Entonces, dependiendo de las bandas del sensor que nosotros utilicemos, ¿ya? Y el orden que le demos en el cañón del monitor. El cañón del monitor siempre tiene tres colores, ¿ya? El cañón del rojo, el cañón del verde y el cañón del azul. Dependiendo de el orden que le demos a cada una de las bandas de mi imagen en el cañón del monitor, pues me va a ir formando entonces pues las distintas tonalidades, ¿ya? Esto funciona para los monitores. Esto funciona para las imprentas. No lo vamos a revisar en teoría, perdón, en detalle, pero si les interesa, pues eso se llama teoría sustractiva. Y aquí abajo, entonces, hay un enlace que ustedes pueden utilizar, ¿vale? Para comenzar a ver las relaciones entre la intensidad, ¿ya?, de cada banda y el cañón de color del monitor y ver cómo a partir de la combinación de esos, pues puedo generar distintos colores, ¿ya? ¿Se entiende? Vamos a ver Sí, acá. se entiende. Sí, Vamos a ver acá. Bien, entonces lo que yo les decía. Por un lado, tenemos la intensidad,
que está reflejada por estas imágenes en escala de grises, donde el negro es más baja intensidad y el más blanco es más baja intensidad, ¿ya? Y luego están los cañones del monitor, cañón del monitor rojo, cañón del monitor verde, cañón del monitor azul. Cuando yo asigno una banda de mi imagen a cada uno de los cañones del monitor, pues al sumarse todos a partir de la teoría aditiva, pues se genera una composición de color. ¿Vale? Entonces, si yo tengo en esta imagen de satélite, ¿ya? La banda 4, ¿ya? Y a esa banda 4 yo se la designo al cañón del rojo del monitor, y aquí tengo la banda 3, y la banda 3 se la asigno al cañón del verde del monitor, y acá yo tengo la banda 2, y la banda 2 se la asigno al cañón del rojo del monitor. Cuando se junta todo eso, pues se genera una composición de color. Ya cuando esta banda del satélite coincide con el color del monitor, es decir, la banda rojo, la banda 4 es la banda del rojo en el satélite, y el rojo yo se lo asigno al cañón del rojo del monitor. La banda 3 es la banda verde del satélite y yo la asigno al cañón verde del monitor. Cuando la banda 2, ¿ya? Es la banda del azul del satélite y yo se la asigno al azul del monitor. Cuando hay una coincidencia de eso, pues se genera una composición en color natural, que es como nuestros ojos aprecian el color en la realidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Pero esa composición no es la única que podemos hacer, ¿cierto? Ustedes se habrán dado cuenta de que acá tenemos 3 y acá tenemos 3 también, ¿vale? Pero esto pueden ser mucho más de 3. De hecho, aquí hay 4, ¿eh? Y de hecho hay satélites que tienen hasta 200 bandas. Entonces, imagínense ustedes todas las combinaciones de 3 que podemos hacer con 200 bandas. Son muchas. Entonces, podemos hacer combinaciones dependiendo entonces de la cantidad de bandas que tengamos, ¿ya? Y esas combinaciones, pues, lo que buscan entonces es realzar elementos que a nosotros nos interesan en la naturaleza, ¿ya? En este caso, digamos que a mí me interesa realzar o, o resaltar sobre el resto, pues, la vegetación saludable, ¿ya? Entonces, para hacer eso, pues yo puedo utilizar una composición que se llama falso color infrarrojo, y esa composición se forma dándole la banda del infrarrojo cercano al rojo, ¿ya? La banda del rojo del satélite al verde del monitor y la banda del verde del satélite al azul del monitor, ¿ya? Ahí ya no estoy haciendo una correspondencia como la que teníamos antes, estoy asignando las cosas en un orden distinto, ¿ya? Al hacer esta combinación, ¿ya? Infrarrojo al rojo, rojo al verde, verde al azul, cuando yo junto todo esto, pues se genera eso que está aquí. Es una composición en falso color porque así no se ve el color en la naturaleza, pero esto me sirve para saber que todo lo que tenga algo de rojo acá en esta composición es vegetación que está viva y que está haciendo fotosíntesis. Entonces, yo de inmediato puedo decir, ah, lo que está aquí, pues esto parece ser que son vegetación forestal que está en el monte, ¿ya? Esto que está aquí, pues son caminos, se observan esto. Pues habrán unas zonas naturales de coníferas, en esto, bueno, perdón, una zona de coníferas y habrán otras zonas de bosque nativo, ¿ya? Por lo que está aquí, pues tiene pinta esto de ser cultivos agrícolas, ¿o no? Aquí hay pivotes ya de regadío y estas formas geométricas regulares, pues estos son o trigo, o maíz, o cebada, o cereales, etcétera. Y acá pues tengo un cuerpo de agua y probablemente aquí también tengo zonas de vegetación irrigado, ¿no? Pues esta composición me permite entonces resaltar la vegetación. Entonces pasamos de una composición en color natural
a una en falso color, ¿ya? Por las capacidades que tenemos de combinar esto con esto. ¿Vale? Y como les dije, podemos hacer muchas, ¿ya? Todo va a depender del orden que yo le dé a las bandas de mi imagen o de mi satélite con los cañones del monitor. En esta, la banda 4, la banda 5, la banda 3 me entrega eso. La banda 3, la banda 2, la banda 1 me entrega eso. La banda 4, 3 y 2 me entrega esto de acá. La banda 4, 7 y 1 me entrega esto de acá, ¿vale? Entonces, en cada una de estas composiciones, pues yo puedo resaltar más las cosas que me interesan. Acá, por ejemplo, que esta es la de color natural, pues me doy cuenta que los cuerpos de agua no se ven tan claros, ¿o no? Pues aquí sí que se ven claros los cuerpos de agua. En esta composición de acá, pues la vegetación vigorosa no se ve tan claro, ¿ya? Pero aquí sí, aquí sí. En esta composición de acá, pues lo que me interesa a lo mejor es resaltar las zonas agrícolas que ya están senescentes o las zonas agrícolas que ya se cosecharon. Se ven en tonos de amarillo, acá se ven en tonos verdosos, ¿ya? Acá se ven un poco gris. En esta composición de acá, pues me interesa a lo mejor las zonas de vegetación natural que tienen un color más anaranjado, diferenciarlas de los cultivos agrícolas que tienen un color rojo más puro, ¿ya? Entonces, para cada una de las cosas o de los objetivos que yo tenga, pues puedo usar una composición y luego sobre esa composición analizar, ¿cierto? Pues la cubierta que me interesa. Entonces, ¿cuál composición es mejor? Bueno, en realidad no hay una composición mejor que otra, sino que hay algunas que son más apropiadas que otras dependiendo del objetivo, ¿ya? Entonces acá tenemos una composición en color natural, ¿ya? Que es como nuestros ojos ven la realidad, ¿ya? Entonces esta composición ofrece un escaso contraste, ¿ya? De los elementos, ¿ya? Por ejemplo, la vegetación aquí, pues la vemos todas de tonos verdosos, pero es un poco difícil empezar a discriminar. Hoy esta vegetación pues es natural, pues es antrópica, ¿vale? Porque esta composición no entrega mucho contraste. Lo que sí se ve en esta composición, pues que son los suelos que están más desnudos, ¿cierto? De un color marrón, ¿ya? O café. Podemos ver por la forma, eso sí, que hay vegetaciones a lo mejor que sí son antrópicas, por ejemplo, estos pivotes y estos cultivos de la zona central. Aquí hay una zona urbana, ¿vale? Pero ya cuando nos metemos a la cordillera de la costa, pues aquí es un poco difícil ver, pues serán coníferas, serán matorrales, ¿ya? Esto que está aquí, pues que son huertos, son viñas, ¿ya? En realidad es un poco difícil, ¿ya? Pero si cambiamos el orden de las bandas, pues ya aquí hay más diferencia, ¿no? Aquí ya se ve claramente, pues que esto que está aquí, por el tono marrón, pues estos son coníferas, ¿ya? Plantaciones de coníferas en la zona de la cordillera de la costa. Pues esto que está aquí de tonos rojos más intensos, pues son cultivos agrícolas, ¿ya? Pivotes, huertos frutales, cereales. Ujú. Hay unas zonas que se ven ahora que antes no se apreciaban. Estas zonas son vegetación que está comenzando a crecer, ¿ya? Por lo tanto se ve con tonos rojizos. Hay una zona muy roja, cultivos irrigados, ¿ya? Un curso de agua muy claramente, aquí y aquí. Y la zona urbana, pues ahora se ve de color gris metálico. El suelo descubierto, que antes aparecía como un color marrón, ahora se ve de tonos verdosos, ¿ya? Y la vegetación que antes no se apreciaba, la vegetación escasa, que pueden ser matorrales, ¿ya? O pastizales naturales, pues se ve de tonos anaranjados. ¿Ok? Pues acá tenemos otra composición, ¿cierto? Donde se cambiaron también el orden de las bandas y ahora lo que pasó fue que ahora la vegetación en vez de verse en tonos rojos se ve en tonos verdes, pero es lo mismo, ¿ya?
Tonos verdes muy intensos, muy reflectantes para la vegetación que está muy saludable, ¿ya? Tonos verdes más oscuros para aquella vegetación que es menos vigorosa, ¿ya? Ok. Tonos blancos para el suelo que está descubierto, desprovisto de vegetación. Tonos verdosos oscuros para aquellos matorrales, ¿ya? Poco densos. Ok. Tonos oscuros para cuerpos de agua, artificiales, naturales. Y un violeta, ¿ya? Para la zona urbana. Esta composición no favorece mucho la identificación de la zona urbana si la comparamos con esto, ¿no? ¿Vale? O si la comparamos con esto. Entonces, dependiendo del objetivo que yo tenga, pues voy a tener entonces mi composición más adecuada. Entonces aquí hay una clave de interpretación, ¿ya? Que nosotros podemos tener cuando hacemos una composición de colores, ¿ya? Y a partir de esa composición de colores, pues queremos identificar ciertas cubiertas, ¿ya? ¿Cómo se vería entonces el suelo desnudo en esta composición con esa tonalidad? ¿Cómo se vería un pastizal que ya está seco con esa tonalidad? ¿Cómo se vería entonces el entramado urbano así? ¿Cómo se verían los cultivos de regadío como el trigo, la cebada, el maíz? ¿Ya? Así. ¿Cómo se verían las zonas que fueron cosechadas y se dejaron ya de descanso para el año que viene? Así. ¿Cómo se verían las zonas residenciales que tienen una gran cantidad de parques y áreas verdes? Pues así. ¿Ya? Ok. Pues creo que vamos a dejar esto hasta aquí, ¿ya? Para que tengan tiempo de conversar ahora con los ayudantes, pues el tema de la ayudantía de la composición cartográfica. Y vamos a finalizar el tema de la interpretación visual la próxima semana. Ya es un tema más o menos largo y nos hemos tomado con calma esto, pero es necesario que se entienda. Así que dudas respecto a lo que hemos visto hoy. No, profe. ¿Se entiende eso? Profe, una consulta. Hola. Dígame. ¿La otra semana sería la última clase entonces? Otra semana la última clase. Sí, porque el 9 tenemos agendada la prueba. Sí, la otra semana entonces sería la última clase que nos queda, ¿sí? Entonces vamos a tener que apretar un poco para pasar esto y ver algo de teledetección, ya, pero los fundamentos. Entonces Claro. probablemente va a ser una clase eh, más larga, ¿ya? Y quizás no vamos a tener tiempo de hacer la ayudantía, ¿ya? Aunque en realidad la ayudantía que necesitamos hoy en día, pues es la ayudantía de las composiciones cartográficas, y esa es la que ya los ayudantes subieron material y hoy día entonces van a conversar con ellos, pues, dudas. Así que podríamos pasar la otra clase sin ayudantía. Profe, y entonces nos queda un solo práctico más, ¿cierto? Práctico 3 que lo voy a subir hoy día, que es el de composición cartográfica, ¿ya? ¿Y para qué fecha está? Porque en los documentos no había una fecha. 2 semanas más, porque también esa es otra cosa que tengo que hacer, yo se los comenté. Ahí voy a hacer una reorganización de eso porque por programa teníamos que hacer 5 prácticos por tiempo, no nos va a dar, entonces No, claro. tengo que reorganizar eso, ¿ya? Eso se los voy Entonces a... sería como para el 13 de julio. 2 semanas más o no a partir de hoy día, Ah, ya. 6 de Es que en julio, 2 semanas ¿no? sería igual el mismo día de la prueba. 6 de julio, podemos dejarlo para el otro día, ya por si acaso la gente está muy apurada, pero tengan en consideración ese periodo ya. Ok.
Pero ¿y el tiempo que hay que invertir es similar al que invertimos en el último práctico o es menos? No, yo creo que es menos esto, porque el trabajo ustedes ya lo tienen hecho ya. O sea, yo creo Mm, que en términos de tiempo, el trabajo que tenía más inversión de tiempo era el 2, ¿ya? ya, El ok. 1, pues no tanto, y este ahora es un poquito aprender cómo usar el compositor, ¿ya? Eh, simbologías, y ahí revisar un poco los criterios de equilibrio y comunicación cartográfica, pero yo creo que con 2 semanas esto sale, o sea, no. Ya, Ok. Vale, profe. Gracias. ok. Pues bien, entonces no hay más dudas. Diana y Danko, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, ¿usted? Aquí estamos, ya, luchando para terminar el semestre. Eh, ¿A quién dejo entonces para continuar con esto? A ¿A la mí Diana. puede ser? A Diana. Ya, entonces, Diana, tú te quedas a cargo y luego, pues, ya subes el video una vez, ¿cierto? Para colgarlo a Cibeduc. Ok. Bien, entonces, wow, me equivoqué. Puse a Danko. Está bien, no importa Danko, ¿cierto? Sí. Sí, no Ya, importa. O sea, vale. Aún no tomo café. Ya, entonces, ya nos vemos. ¿Listo? Nos vemos, profe. Está muy bien. Chau, chau. Chau, chau.